¿Qué es peor que ser traicionada por tu propio hijo? Ser enterrada viva por la mujer que él eligió para reemplazarte. Durante 2 años viví como un animal enjaulado en mi propia casa, comiendo sobras del suelo, durmiendo en un cuarto sin ventanas, gritando auxilio a paredes que nadie escuchaba. Esta es una de las historias más escalofriantes y perturbadoras que he compartido en este canal. Una historia que revela hasta dónde puede llegar la maldad humana cuando se disfraza de amor familiar, y cómo un niño de 7 años puede convertirse en el ángel salvador que ningún adulto tuvo el valor de ser. Es la historia de cómo sobreviví al infierno que mi propia familia construyó para mí, y cómo la verdad, cuando finalmente sale a la luz, puede ser más devastadora que cualquier venganza. Mi nombre es Dolores, tengo 74 años, y durante 24 meses fui un fantasma viviente en la casa que había sido mi hogar durante 50 años. Un fantasma que mi nuera Patricia decidió ocultar del mundo, porque mi existencia amenazaba la imagen perfecta de familia moderna que había construido sobre las ruinas de mi dignidad. Pero los fantasmas tienen una manera peculiar de materializarse cuando menos los esperas. Y mi materialización vino de la mano más pequeña e inocente, la de mi nieto Sebastián, un niño que se negó a creer que los gritos que escuchaba por las noches eran solo su imaginación. Para entender cómo llegué a vivir como prisionera en mi propia casa, necesito llevarlos 5 años atrás, cuando mi hijo Miguel se casó con Patricia, una mujer que desde el primer momento me vio no como una suegra, sino como un obstáculo que había que remover. Patricia tenía 32 años cuando conoció a Miguel. Era psicóloga. Venía de una familia acomodada y tenía esa inteligencia fría que algunas personas usan como arma en lugar de como herramienta. Desde nuestra primera conversación, supe que había algo en ella que no cuadraba, algo detrás de su sonrisa perfecta que me ponía los nervios de punta. Pero Miguel estaba cegado por lo que él interpretaba como sofisticación. Patricia representaba todo lo que él creía que le faltaba a su vida en estatus social, educación universitaria, conexiones en círculos que él admiraba desde lejos. Ella lo hacía sentir importante, elegido, merecedor de una vida que yo, con mi educación de primaria y mis manos callosas de tanto trabajar, nunca podría haberle dado. Al principio, Patricia fue sutil en su campaña para alejarme de Miguel. Comentarios aparentemente inocentes sobre cómo algunas madres tienen dificultades para soltar a sus hijos adultos, sugerencias de que mi presencia constante podría estar interfiriendo con el desarrollo emocional de la relación, pequeñas humillaciones envueltas en preocupación psicológica profesional. Dolores, me decía con esa voz, que había aprendido a usar con pacientes resistentes. Creo que sería saludable para Miguel si le permitiera más independencia emocional. Los hombres necesitan sentir que pueden tomar decisiones sin la supervisión materna. La supervisión materna, como si mi amor incondicional fuera una enfermedad que había que curar. La casa donde vivíamos los tres había sido mi hogar durante 5 décadas. La había comprado con mi difunto esposo cuando Miguel era apenas un bebé. La había mantenido sola después de quedar viuda. La había convertido en un refugio donde mi hijo siempre tendría un lugar seguro, sin importar lo que pasara en su vida. Pero para Patricia, esa casa no era un hogar familiar, era un activo inmobiliario que podía ser mejor, aprovechado sin la presencia de una suegra que ocupaba espacio innecesario. El primer año de matrimonio fue una guerra silenciosa entre Patricia y yo, con Miguel atrapado en el medio, pero gradualmente inclinándose hacia el lado de su esposa. Ella tenía ventajas que yo no tenía en juventud: educación, la habilidad de hacer que sus manipulaciones parecieran razonables y mis reacciones defensivas parecieran irracionales. Mamá, me decía Miguel cuando yo trataba de explicarle lo que estaba pasando, Patricia solo quiere lo mejor para nosotros. Tal vez deberías darle una oportunidad, tratar de entender su perspectiva. Su perspectiva, como si el deseo de borrarme de la existencia fuera una diferencia de opinión que podíamos resolver con comunicación. Cuando Patricia quedó embarazada, al final de ese primer año, pensé que las cosas cambiarían, que el instinto maternal la haría entender
la importancia de preservar los lazos familiares, que mi experiencia criando a Miguel sería valorada, que mi nieto necesitaría el amor incondicional que solo una abuela puede dar. Pero fue exactamente lo contrario. El embarazo le dio a Patricia el argumento perfecto para acelerar mi eliminación de la ecuación familiar. El bebé necesita espacio, anunció cuando estaba en el 7º mes. Necesita un ambiente tranquilo, sin estrés, sin tensiones familiares que puedan afectar su desarrollo ante tensiones familiares, como si mi resistencia a ser borrada fuera el problema en lugar de sus intentos de borrarme. Miguel, que había estado esperando ese bebé con la misma emoción que había mostrado de niño cuando esperaba la Navidad, aceptó cada sugerencia de Patricia como si fuera ley divina. Su futura paternidad lo había convertido en alguien aún más desesperado por la aprobación de su esposa, aún más dispuesto a sacrificar cualquier cosa por mantener su visión de familia perfecta. Tal vez podrías quedarte en el cuarto del fondo por un tiempo, me sugirió con esa culpa mal disimulada que mostraba cuando sabía que algo estaba mal, pero no tenía el valor de enfrentarlo. Solo hasta que el bebé se establezca, hasta que encontremos una solución más permanente, como si mi presencia en mi propia casa fuera un problema temporal que había que resolver. El cuarto del fondo era donde habíamos guardado trastos durante años. Era pequeño, húmedo, sin ventana, con una sola bombilla colgando del techo. Había sido diseñado como bodega, no como habitación, para seres humanos. Pero Patricia había decidido que era perfectamente adecuado para mis necesidades básicas. Sebastián nació en marzo de 2019, y con él llegó la fase final del plan de Patricia para convertirme en un fantasma. Ya no se trataba solo de aislarme socialmente o de limitar mi acceso a mi nieto. Se trataba de borrar mi existencia de manera tan completa que eventualmente nadie recordaría que alguna vez había vivido en esa casa. El bebé es muy sensible al ruido, me informó Patricia cuando Sebastián tenía apenas una semana. Va a ser mejor si limitas tus movimientos por la casa durante el día. Y por las noches, por supuesto, necesitamos silencio absoluto. Limitar mis movimientos en mi propia casa, en el hogar que había construido con mis propias manos y mi propio sudor. Pero lo más devastador no era la restricción física, era la manera como Miguel había empezado a mirarme, o más precisamente, la manera como había dejado de mirarme. Para él, yo me había convertido en una molestia que complicaba su nueva vida, una reliquia del pasado que interfería con su futuro. Durante los primeros meses después del nacimiento de Sebastián, Patricia implementó gradualmente lo que ella llamaba reglas de convivencia saludable. No podía salir de mi cuarto antes de las 10 a.m., porque el bebé dormía hasta tarde. No podía usar la cocina entre las 12 p.m. y las 6 p.m., porque era tiempo de familia. No podía ver televisión después de las 8 p.m., porque el ruido podía despertar al niño. Gradualmente, mi existencia en esa casa se fue reduciendo a las horas en que Patricia decidía que mi presencia era tolerable, y esas horas se volvían cada vez más cortas. Creo que sería mejor si comes en tu cuarto, me anunció cuando Sebastián tenía 3 meses. El bebé se distrae cuando hay adultos extraños, en el comedor han adultos extraños, en mi propia casa, refiriéndose a mí. Las comidas que me permitían hacer se convirtieron en sobras de lo que ellos habían comido, servidas en platos desechables que yo tenía que lavar en el pequeño lavabo del cuarto del fondo. Ya no era un miembro de la familia compartiendo las comidas, era una carga que había que alimentar con el mínimo esfuerzo posible. Miguel justificaba cada nueva restricción como algo temporal, algo razonable, algo que yo debería entender por el bien del bebé. Su paternidad lo había convertido en alguien completamente diferente, alguien que valoraba la paz doméstica por encima de la justicia familiar. Solo hasta que Sebastián sea un poco mayor, mamá, me decía cuando yo protestaba. Solo hasta que las cosas se estabilicen, pero las cosas nunca se estabilizaban. Cada mes traía nuevas reglas, nuevas restricciones, nuevas formas de hacerme sentir como una intrusa en mi propio hogar. Cuando Sebastián cumplió 1 año, Patricia anunció que había llegado el momento de formalizar los arreglos de vivienda. Era una manera elegante de decir que había decidido convertir mi reclusión temporal
en prisión permanente. Hemos estado pensando, me dijo con esa sonrisa que había perfeccionado para ocultar su crueldad, y creemos que la mejor solución para todos es que tengas tu propio espacio completamente independiente, sin interferencias, sin conflictos, sin estrés para nadie. Mi propio espacio independiente resultó ser el cuarto del fondo, con un cerrojo instalado por fuera. Miguel estuvo presente cuando Patricia me explicó las nuevas reglas de convivencia. No protestó cuando ella mencionó que la puerta se mantendría cerrada para evitar disturbios accidentales. No objetó cuando ella describió el horario de comidas, que consistía en recibir un plato de comida 2 veces al día a través de una ranura que habían cortado en la puerta. Es temporal, fue lo único que dijo, sin poder mirarme a los ojos. Solo hasta que encontremos algo mejor. Esa noche me encerraron por primera vez. Escuché el sonido del cerrojo deslizándose, escuché sus pasos alejándose, escuché el silencio de una casa donde ya no tenía lugar. Durante las primeras semanas, grité pidiendo ayuda, grité hasta quedarme sin voz, esperando que alguien, algún vecino, algún transeúnte, escuchara mis súplicas. Pero el cuarto del fondo estaba al final de la casa, lejos de la calle, aislado por paredes gruesas que habían sido diseñadas para guardar trastos, no para contener a un ser humano. Patricia había elegido mi prisión, con la misma meticulosidad que un arquitecto diseña una fortaleza. Los días se convirtieron en una rutina de supervivencia básica. Despertaba cuando escuchaba movimiento en la casa, esperaba hasta que alguien recordara traerme desayuno. Pasaba las horas contando grietas en las paredes, o tratando de imaginar qué estaba pasando en el mundo exterior. Las comidas llegaban irregularmente. A veces Patricia se olvidaba del almuerzo. Otras veces la cena llegaba tan tarde que ya había perdido las esperanzas de comer ese día. Los platos contenían sobras frías, restos de lo que ellos habían comido, servidos sin cubiertos, para que tuviera que comer con las manos como un animal. Estás perdiendo peso, me informó Patricia durante una de sus visitas de inspección médica. Eso es bueno. El sobrepeso no es saludable para mujeres de tu edad. Como si mi desnutrición forzada fuera un servicio de salud que ella me estaba proporcionando. Los meses pasaron como años, sin calendario, sin reloj, sin ventana, para ver la luz del día. Perdí la noción del tiempo. Solo sabía que había amanecido cuando escuchaba a Sebastián llorar en algún lugar de la casa. Solo sabía que era de noche cuando los ruidos de la vida diaria se desvanecían en silencio. Pero lo más devastador no era la soledad física. Era la soledad emocional de saber que mi propio hijo había elegido permitir esto, que cada día que pasaba sin que él abriera esa puerta era otro día en que confirmaba que Patricia valía más para él que mi dignidad humana. Durante el segundo año de mi encierro, comencé a escuchar algo diferente, una voz pequeña, curiosa, que a veces se acercaba a mi puerta y susurraba preguntas que nadie más podía escuchar. Abuela, ¿estás ahí adentro? Era Sebastián. Mi nieto, que había crecido lo suficiente para caminar por la casa solo, había descubierto que había alguien viviendo en el cuarto del fondo. Al principio, Patricia lo interceptaba rápidamente. No molestes a la abuela. Mi Amoran está descansando. Está muy enferma y necesita estar sola. Pero Sebastián tenía esa curiosidad natural de los niños que no se deja disuadir fácilmente. Siguió acercándose a mi puerta, siguió susurrando preguntas, siguió esperando respuestas que yo no me atrevía a darle por miedo a las consecuencias. Una tarde, cuando tenía casi 3 años, logró acercarse sin que nadie lo escuchara. Abuela, susurró a través de la ranura de la puerta. ¿Por qué vives en el cuarto oscuro? Por primera vez en meses, otra voz humana me estaba hablando directamente, sin filtros, sin supervisión, sin el permiso de Patricia. Porque tu mamá cree que es lo mejor, le susurré de vuelta, con el corazón rompiéndoseme al tener que simplificar una situación tan compleja para un niño de 3 años. ¿Estás triste? Sí, mi amor, estoy muy triste. ¿Por qué no sales a jugar conmigo? ¿Por qué no me dejan? Esa conversación susurrada se convirtió en el momento más importante de mi encierro. Por primera vez en años, alguien me estaba tratando como un ser humano real, como alguien que merecía compasión en lugar de reclusión.
Pero también se convirtió en el momento más peligroso, porque Patricia descubrió que Sebastián había estado hablando conmigo. Su furia fue algo que nunca había visto antes. No solo estaba enojada, porque su hijo había descubierto mi existencia. Estaba aterrorizada, porque su plan perfecto para borrarme tenía una falla que no había anticipado. La curiosidad natural de un niño. Si vuelves a hablar con él, me amenazó a través de la puerta esa noche, las cosas van a empeorar mucho para ti. ¿Entiendes lo que eso significa? Entendía perfectamente, significaba menos comida, más aislamiento, posiblemente algo peor que no me atrevía a imaginar. Durante los siguientes meses, Patricia reforzó su vigilancia sobre Sebastián. Ya no podía caminar libremente por la casa. Tenía que estar siempre acompañado, siempre supervisado, siempre alejado del cuarto del fondo, donde su abuela se estaba desvaneciendo lentamente. Pero los niños tienen una manera de burlar, incluso la vigilancia más estricta. Y Sebastián había heredado algo de Mian, la terquedad de no aceptar injusticias que no entendía. Durante los siguientes meses, siguió encontrando maneras de acercarse a mi puerta. Durante las siestas de Patricia, durante los momentos en que Miguel estaba distraído con trabajo, durante los pocos minutos en que nadie estaba prestando atención a sus movimientos, nuestras conversaciones susurradas se convirtieron en mi única conexión con el mundo exterior. A través de él, me enteraba de lo que pasaba en la casa, en el barrio, en su vida cotidiana. A través de mí, él empezaba a entender que había algo profundamente equivocado en la manera como su familia funcionaba. ¿Por qué mamá dice que estás enferma, si puedes hablar conmigo?, me preguntó una tarde. Porque a veces los adultos dicen cosas que no son verdad, cuando están asustados, le expliqué. ¿De qué está asustada mamá? ¿De que tú me quieras? Era una explicación simplificada, pero era esencialmente cierta. Patricia sabía que si Sebastián desarrollaba un vínculo emocional conmigo, su narrativa de que yo era una carga peligrosa se desmoronaría. Los niños no mienten sobre el amor. Si Sebastián me amaba, significaba que yo no era el monstruo que Patricia había pintado para justificar mi encierro. Los meses siguientes fueron una educación para ambos. Sebastián aprendió que los adultos no siempre dicen la verdad, que las familias pueden tener secretos crueles, que a veces las personas son castigadas sin haber hecho nada malo. Yo aprendí que el amor puede existir incluso en las circunstancias más desesperadas, que la inocencia puede ser el arma más poderosa contra la injusticia. Pero también aprendimos que los secretos tienen peso y que eventualmente ese peso se vuelve demasiado pesado para llevarlo solo. Necesito que me ayuden a compartir esta historia, porque lo que viene a continuación es algo que toda familia necesita escuchar, especialmente aquellas que guardan secretos que lastiman a los más vulnerables. Si sienten que esta historia les está tocando el corazón, si reconocen la crueldad que puede esconderse detrás de fachadas familiares perfectas, por favor den el me gusta a este video, apretando el botón de la manita hacia arriba, que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias de supervivencia, de verdades ocultas que finalmente salen a la luz, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy fácil. Solo tienen que apretarlo una vez y ya van a estar suscritas para escuchar cada nueva historia que compartimos aquí. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón, porque cuando un niño decide que ya no puede guardar un secreto que le duele, las consecuencias pueden cambiar vidas enteras para siempre. En octubre de 2021, cuando Sebastián tenía 2 años y medio de estar escuchando mis gritos ahogados, algo cambió en él. Ya no era solo un niño curioso que hacía preguntas inocentes. Se había convertido en un niño que entendía que algo terrible estaba pasando en su casa y que los adultos, en su vida, estaban mintiendo sobre eso. Había empezado a hacer preguntas más directas a Patricia y Miguel, preguntas que ellos no podían responder sin revelar la verdad o inventar mentiras cada vez más elaboradas. ¿Por qué la abuela nunca sale de su cuarto? ¿Por qué la abuela no come con nosotros? ¿Por qué la abuela llora por las noches? Patricia había perfeccionado una serie de respuestas diseñadas para satisfacer la curiosidad de un niño sin revelar la realidad de mi situación. La abuela estaba muy enferma,
La abuela necesitaba mucho descanso. La abuela era muy frágil y no podía ser molestada. Pero Sebastián había desarrollado esa intuición que tienen los niños para detectar cuando los adultos les están mintiendo. Y más importante aún, había desarrollado un sentido de justicia que lo hacía sentir incómodo con la idea de que alguien estuviera sufriendo en su casa, sin que nadie hiciera nada al respecto. Una mañana de noviembre, mientras Patricia estaba bañándose y Miguel había salido a trabajar, Sebastián logró acercarse a mi puerta con algo que nunca había traído antes, comida de su propio plato. Abuela, susurró, traje galletas para ti. A través de la ranura de la puerta, pasó 3 galletas de chocolate que había guardado de su desayuno. Era la primera comida que recibía de alguien que había pensado en mí como una persona que merecía algo mejor que sobras frías. Gracias, mi amor, le susurré, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Eres muy bueno conmigo. ¿Por qué estás llorando? Porque hace mucho tiempo que nadie es bueno conmigo. Sebastián se quedó sentado junto a la puerta durante varios minutos, procesando esa información con la seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando se enfrentan a injusticias que no entienden, pero que sienten profundamente. Abuela, me dijo finalmente, voy a decirle a alguien que estás triste. No, mi amor, le respondí rápidamente, aterrorizada de las consecuencias que eso podría traer. No puedes contarle a nadie. Tu mamá se va a enojar mucho. ¿Por qué se va a enojar? Porque es un secreto. ¿Los secretos pueden ser malos? Era una pregunta que cortaba directo al corazón del problema. Los niños aprenden que los secretos pueden ser divertidos, especiales, algo que los hace sentir importantes, pero nadie les enseña que los secretos también pueden ser armas que protegen a quienes hacen el mal. Algunos secretos son malos, expliqué cuidadosamente. Los secretos que lastiman a alguien son malos. ¿Este secreto te está lastimando? Sí, mi amor, en este secreto me está lastimando mucho. Esa conversación cambió algo fundamental en Sebastián. Ya no era solo un niño que sentía curiosidad por la abuela misteriosa. Era un niño que había entendido que estaba viviendo en una casa donde se estaba cometiendo una injusticia y que su silencio lo convertía en parte de esa injusticia. Durante las siguientes semanas, noté cambios en su comportamiento que podía escuchar, incluso desde mi encierro. Se había vuelto más callado, más observador, más resistente a las explicaciones que Patricia le daba sobre mi situación. ¿Por qué la abuela no puede salir si ya no está enferma? Le escuché preguntar una tarde. ¿Quién te dijo que ya no está enferma? Respondió Patricia, con esa voz tensa que usaba cuando se sentía amenazada. Ella me habló ayer y sonaba bien. El silencio que siguió esa declaración fue tan denso que pude sentirlo incluso desde mi cuarto. Patricia había descubierto no solo que Sebastián seguía hablando conmigo, sino que él estaba empezando a cuestionar activamente la narrativa que ella había construido para justificar mi encierro. Esa noche, escuché una discusión entre Patricia y Miguel, que reveló exactamente cuán desesperada se había vuelto la situación desde su perspectiva. El niño está empezando a hacer demasiadas preguntas, le dijo Patricia con esa voz controlada que usaba cuando estaba furiosa, pero tratando de parecer racional. Es natural, respondió Miguel. Es curioso sobre su abuela. No es curiosidad natural, Miguel. Está cuestionando todo lo que le decimos. Está empezando a darse cuenta de que algo no está bien. ¿Y qué propones? ¿Qué hagamos? Necesitamos una solución más permanente. El terror que sentí al escuchar esas palabras fue más intenso que cualquier cosa que hubiera experimentado durante mi encierro. Solución más permanente podía significar muchas cosas, pero ninguna de ellas terminaba bien para mí. Pero también sentí algo más en esperanza, porque si Patricia estaba tan desesperada que estaba considerando opciones extremas, significaba que su plan perfecto se estaba desmoronando. Y se estaba desmoronando por culpa de un niño de 3 años que se negaba a aceptar que la injusticia fuera normal. 2 días después de esa conversación, Sebastián hizo algo que cambió todo para siempre. Durante una visita de la vecina Carmela, una mujer de mediana edad, que venía ocasionalmente a tomar café con Patricia, logró escapar de la supervisión de su madre y acercarse a la invitada.
Señora Carmela, le dijo con esa seriedad que solo los niños pueden mostrar cuando han tomado una decisión importante. Mi abuela está encerrada en el cuarto del fondo y está muy triste en el silencio que siguió. Esa declaración fue absoluto. Carmela miró a Sebastián, luego a Patricia, luego de vuelta a Sebastián, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Qué dijo mi amor?, le preguntó Carmela, arrodillándose a su altura. Mi abuela vive en el cuarto oscuro y no la dejan salir. Y ella llora todas las noches y tiene hambre, dijo Sebastián de corrido, como si hubiera estado practicando esa frase durante semana. Patricia intervino inmediatamente con esa sonrisa falsa que había perfeccionado para lidiar con crisis sociales. Sebastián tiene una imaginación muy activa, le explicó a Carmela, con una risa nerviosa. Su abuela está delicada de salud y necesita mucho reposo. A veces él confunde eso con otras cosas. Pero Sebastián no se dejó silenciar. No es imaginación, insistió con esa terquedad que había heredado de mí. Ella me habla por la puerta. Me dice que tiene hambre. Me dice que está triste. Carmela era una mujer inteligente que había criado 3 hijos propios. Sabía la diferencia entre la imaginación infantil y la denuncia de una injusticia real. La especificidad de los detalles, la consistencia emocional de Sebastián, la manera como Patricia estaba reaccionando defensivamente, todo le indicaba que había algo más detrás de esta historia. ¿Podrías mostrarme dónde está tu abuela?, le preguntó a Sebastián, con esa calma que usan los adultos cuando saben que están a punto de descubrir algo serio. No puede hacer eso, intervino Patricia inmediatamente. Mi suegra está durmiendo y, como dije, está muy delicada. No puede recibir visitas. Entiendo, respondió Carmela, pero su tono había cambiado. Ya no era el de una vecina haciendo una visita social. Era el de alguien que había empezado a sospechar que algo estaba profundamente mal. La visita terminó abruptamente. Carmela se disculpó por no poder quedarse más tiempo y se fue con esa prisa que tiene la gente cuando necesita procesar información perturbadora en privado. Esa noche, Patricia confrontó a Sebastián con una furia que yo pude escuchar claramente desde mi encierro. ¿Por qué le dijiste esas cosas a la señora Carmela?, le gritó con una voz que nunca había usado con él antes. Porque son verdad, respondió Sebastián sin intimidarse. No son verdad, son mentiras en las mentiras, lastiman a las familias. Tú me dijiste que los secretos que lastiman son malos, replicó mi nieto con una lógica implacable. La abuela está lastimada. Fue en ese momento cuando entendí que había subestimado completamente a mi nieto. No era solo un niño curioso, era un niño con un sentido de justicia que lo hacía inmune a la manipulación. Patricia había cometido un error fundamental. Había tratado de controlar a alguien que había heredado mi resistencia a la injusticia. Los siguientes días fueron una escalada de tensión que podía sentir incluso desde mi encierro. Patricia duplicó su vigilancia sobre Sebastián. Miguel se volvió más nervioso y evasivo, y la atmósfera de la casa cambió de opresiva a desesperada. Pero el daño ya estaba hecho. Sebastián había plantado una semilla de duda en la mente de Carmela, y esa semilla estaba a punto de crecer de maneras que ninguno de nosotros había anticipado. 3 días después de la visita de Carmela, escuché sonidos que no había escuchado en años, voces desconocidas en la casa, pasos que no reconocía, conversaciones que sonaban oficiales y serias. A través de mi puerta, pude escuchar fragmentos de lo que claramente era una investigación. ¿Podríamos hablar con la señora Dolores?, preguntó una voz femenina que sonaba a autoridad. ¿Cómo les explico?, respondió Patricia con esa tensión mal disimulada. Mi suegra está muy enferma. Los médicos han recomendado reposo absoluto. Entendemos, respondió otra voz, masculina esta vez, pero hemos recibido reportes que sugieren que podría estar siendo mal cuidada. Necesitamos verificar su bienestar directamente. Reports. Carmela había hecho exactamente lo que yo había esperado que hiciera algún adulto responsable durante todos esos meses de encierro.
Había reportado sus sospechas a las autoridades. ¿Qué tipo de reportes?, preguntó Miguel con una voz que traicionaba su pánico. Un menor ha reportado que su abuela está siendo mantenida contra su voluntad en condiciones inapropiadas, explicó la voz femenina. Es nuestro deber investigar cualquier alegación de abuso de ancianos. El silencio que siguió a esa explicación fue ensordecedor. Durante 2 años, Patricia y Miguel habían vivido con la ilusión de que su secreto estaba seguro, de que nadie sospecharía, de que podían mantener mi existencia oculta indefinidamente. Pero no habían contado con la conciencia moral de un niño de 3 años que se negaba a aceptar que la injusticia fuera normal. ¿Podríamos ver el cuarto donde está la señora Dolores?, preguntó la voz masculina. Por supuesto, respondió Patricia, pero pude escuchar la derrota en su voz. Pero debo advertirles que está muy débil. Podría estar dormida. A los pasos se acercaron a mi puerta. Escuché el sonido del cerrojo deslizándose, un sonido que no había escuchado desde el lado exterior en más de un año. En la puerta se abrió. La luz del pasillo se derramó en mi cuarto oscuro como agua fresca, después de años de sed. Vi 3 figuras silueteadas. Contra esa luz, 2 trabajadores sociales y Patricia, que tenía la expresión de alguien que sabe que su mundo está a punto de colapsar completamente. Señora Dolores, dijo la trabajadora social femenina con una voz llena de compasión y horror. Soy Carmen González, del Departamento de Servicios Sociales. Estamos aquí para ayudarla. Por primera vez en 2 años, alguien me estaba hablando como si fuera un ser humano real, alguien con derechos, alguien que merecía protección. Por favor, logré susurrar con una voz que apenas funcionaba después de tantos meses de usar, solo para conversaciones susurradas. Sáquenme de aquí. Lo que vieron en ese cuarto fue algo que ningún trabajador social debería tener que ver en una sociedad civilizada. Una mujer de 70 y tantos años, desnutrida, viviendo en condiciones que no eran apropiadas ni para animales, encerrada en un espacio sin ventilación adecuada, sin acceso a instalaciones sanitarias básicas. Dios mío, susurró el trabajador social masculino. ¿Cuánto tiempo ha estado viviendo así? 2 años, respondí, y vi cómo las expresiones de horror en sus caras se intensificaron. 2 años, repitió Carmen, mirando hacia Patricia, con una incredulidad que gradualmente se transformaba en ira profesional. ¿Ha mantenido a su suegra encerrada en estas condiciones durante 2 años? Patricia intentó una última manipulación, una última mentira, para salvar su narrativa. Ella está muy enferma, dijo con esa voz que había perfeccionado para parecer preocupada, en lugar de cruel. Los médicos recomendaron aislamiento. Nosotros solo estábamos siguiendo instrucciones médicas. ¿Qué médicos?, preguntó Carmen inmediatamente. ¿Necesitamos ver esos reportes médicos? El silencio que siguió esa pregunta fue la confesión que Patricia no había querido dar. No había médicos, no había reportes, no había nada más que 2 años de crueldad sistemática disfrazada de cuidado familiar. Durante las siguientes horas, mientras los trabajadores sociales documentaban mi situación y coordinaban mi traslado a un hospital para evaluación médica, pude escuchar fragmentos de las entrevistas que estaban conduciendo con Miguel y Patricia. Patricia intentó mantener su historia de que todo había sido por mi propio bien, que mis problemas mentales habían requerido medidas extremas, que ellos habían estado sacrificándose para cuidarme de la mejor manera posible. Miguel, enfrentado con la evidencia irrefutable de lo que había permitido que pasara, se desmoronó completamente. Admitió que sabía que las condiciones eran inaceptables, que había permitido que Patricia tomara el control porque era más fácil que enfrentar el conflicto, que había elegido su comodidad matrimonial por encima de mi bienestar básico. Pero el testimonio más devastador vino de Sebastián, quien con la claridad moral que solo poseen los niños, explicó exactamente lo que había visto, escuchado y entendido durante los últimos meses. La abuela me decía que tenía hambre, le contó a Carmen, con esa seriedad que había desarrollado. Mamá le daba comida vieja. La abuela lloraba todas las noches. Yo le llevaba galletas porque estaba triste. A través de los ojos de un niño de 3 años,
La situación era cristalina. Había una persona sufriendo en su casa, los adultos estaban mintiendo sobre eso, y él había decidido que mentir sobre el sufrimiento era malo. No había justificaciones psicológicas complejas, no había racionalizaciones sobre cuidado médico o dinámicas familiares difíciles, solo había una abuela que necesitaba ayuda y adultos que se negaban a dársela. La simplicidad moral de su perspectiva era más devastadora que cualquier acusación legal que pudieran presentar contra Patricia y Miguel. Cuando me llevaron al hospital esa tarde, cargada en una camilla, porque mis piernas ya no podían sostenerme después de tantos meses de inactividad, vi a Sebastián parado en la ventana de la sala, observando cómo me alejaban de la casa donde había estado enterrada viva durante 2 años. Le sonreí y le dije gracias con los labios, sin voz. Él me devolvió la sonrisa y agitó su manita pequeña, sin entender completamente lo que había logrado, pero sabiendo que había hecho lo correcto. Mi nieto de 3 años había hecho lo que ningún adulto en mi vida había tenido el valor de hacer. Ian había decidido que la verdad era más importante que la comodidad, que la justicia era más importante que la paz familiar. Los siguientes meses fueron un proceso lento de recuperación física y legal. Los médicos confirmaron desnutrición severa, atrofia muscular por falta de actividad y trauma psicológico que requeriría terapia a largo plazo. Pero también confirmaron que había sobrevivido, que mi mente estaba intacta, que podía recuperarme completamente con el cuidado adecuado. Patricia fue arrestada y posteriormente condenada por abuso de ancianos, secuestro y negligencia criminal. La evaluación psicológica ordenada por el tribunal reveló que sufría de un trastorno de personalidad que la hacía incapaz de ver a otras personas como seres humanos con derechos propios. Para ella, yo nunca había sido una persona, había sido un obstáculo que había que remover. Miguel no fue condenado criminalmente, pero perdió la custodia de Sebastián. El tribunal determinó que alguien que había permitido el abuso sistemático de su propia madre durante 2 años no podía ser considerado un protector adecuado para un menor. Sebastián se quedó conmigo. A los 74 años, me convertí en la tutora legal de mi propio nieto, la persona que había sido salvada por la misma persona que ahora dependía de mí para protección. La ironía era perfecta. El niño que me había salvado ahora necesitaba que yo lo salvara de los padres, que habían demostrado ser incapaces de proteger a los más vulnerables de su propia familia. Durante los últimos 3 años, Sebastián y yo hemos construido una vida nueva juntos, una vida basada en la honestidad, en la transparencia, en la creencia fundamental de que los secretos que lastiman a otros son inaceptables, sin importar quién los guarde. Sebastián, que ahora tiene 6 años, entiende que su mamá está en un lugar especial, aprendiendo a ser mejor persona o IQ. Su papá necesita tiempo para entender cómo lastimó a la familia. No sabe los detalles completos de lo que pasó, pero sabe que él ayudó a detener algo malo y que eso fue lo correcto. Hice bien en contarle todo esto. ¿Era yo una víctima inocente que merecía ser salvada? ¿O era una suegra problemática que había creado tensiones familiares que llevaron a una situación extrema? Durante estos 3 años, me he hecho esas preguntas miles de veces. La respuesta no es simple porque las situaciones familiares nunca son simples. Lo que sí sé es que ningún ser humano merece ser encerrado como un animal, sin importar cuán problemática sea su presencia en una familia. Lo que sí sé es que los niños tienen una capacidad moral que los adultos a menudo perdemos en nombre de la conveniencia social. Y lo que más claramente sé es que Sebastián me enseñó algo fundamental sobre el valor moral, que hacer lo correcto no requiere ser adulto, no requiere poder, no requiere autoridad, solo requiere la decisión de que la injusticia es inaceptable. Mi nieto de 3 años tenía más valor moral que 2 adultos educados que habían decidido que era más fácil esconder un problema que resolverlo éticamente. Era yo una madre imperfecta que había creado tensiones familiares, probablemente. Era una suegra difícil que había hecho que la vida matrimonial de Miguel fuera más complicada, posiblemente. Pero
¿Merecía ser enterrada viva por esas imperfecciones? La respuesta a esa pregunta determina qué tipo de sociedad somos, qué tipo de familias construimos, qué tipo de valores transmitimos a nuestros hijos. Sebastián decidió que la respuesta era no, y su decisión me salvó la vida. Si mi historia les ha llegado al corazón, si creen que otras familias necesitan escuchar que los secretos crueles no son aceptables, sin importar cómo se justifiquen, los invito a dar me gusta a este video, apretando el botón de la manita hacia arriba, que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias de supervivencia, de verdades que finalmente salen a la luz, de niños que demuestran más valor moral que los adultos que deberían protegerlos, suscríbanse al canal, apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo, y así van a poder escuchar cada nueva historia que compartimos. En los comentarios, pueden contarme si han vivido situaciones de abuso familiar, si han conocido familias que guardan secretos crueles, si han visto cómo los niños a veces son los únicos que tienen el valor de hablar cuando algo está mal. Todos tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables, sin importar si son ancianos, niños o cualquier persona que no puede defenderse sola. Mi historia es prueba de que a veces la salvación viene de donde menos la esperas. Nos vemos mañana con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Hasta entonces, recuerden, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, especialmente cuando viene de voces que se niegan a ser silenciadas.